Entonces, la temperatura absoluta, que nosotros la medimos en Kelvin, es una temperatura que tiene dos propiedades importantes en comparación con las otras temperaturas. Por ejemplo, una temperatura en grados Celsius, Fahrenheit. ¿Cómo se diferencia de esta temperatura absoluta? La primera diferencia importante es que esta temperatura absoluta es completamente independiente del termómetro usado para medirla. Es decir, no importa cómo mida la temperatura absoluta, si la mides con un termómetro que te permite medir temperatura absoluta, te va a dar la misma temperatura absoluta. Y lo segundo es que esta temperatura absoluta, el KBT, aparece en todas las ecuaciones teóricas donde tú tienes un sistema conformado por muchas partículas interactuantes y que va, por lo tanto, a requerir para su descripción la introducción del concepto de temperatura. Entonces, por eso es muy importante ver cómo medimos la temperatura. Entonces, vamos a mirar este proceso de medición de la temperatura considerando la ecuación de estado del gas ideal. Tú puedes medir la temperatura, como la temperatura absoluta aparecen muchas ecuaciones de estado, tú puedes usar alguno de esos sistemas con su ecuación de estado para medir la temperatura absoluta. Este ejemplo de acá es con el gas ideal. En el caso del gas ideal, entonces, vamos a suponer que tenemos un gas ideal y ese gas ideal va a estar descrito por esta ecuación, donde esto que está aquí sería la presión media, este sería el volumen, esto sería la cantidad de moles que tenemos, la constante universal de los gases y la temperatura absoluta del sistema. Ahora, si colocamos el gas en un recipiente cerrado, de tal forma de que podamos mantener constante el volumen, entonces, como este volumen va a ser constante, el cociente de la presión media sobre la temperatura va a ser una constante. Y esta relación la podemos utilizar para determinar la temperatura en términos de la presión. Como podemos determinar la temperatura en términos de presión, toca asumir alguna temperatura de referencia. Se ha aceptado, o sea, por una convención a la que se ha llegado, que la temperatura de referencia corresponde a este número. O sea, es un número que se le dio a esta temperatura. Y el número es 273.16 Kelvin, que corresponde a la temperatura del agua pura, ¿sí?, en el punto triple del agua, es decir, donde coexisten los estados sólido, líquido y gaseoso. Y la presión del termómetro particular que estés usando, con la cantidad de gas que tenga, a esa temperatura va a ser PT. Entonces tú defines la temperatura absoluta en términos de esa temperatura de referencia y la presión que tienes en referencia. Simplemente como el producto de esa constante por la presión del gas. Y acuérdense que esa presión del gas la puedes relacionar con, por ejemplo, con el espacio desocupado por aire, si llegas a dejar aire, o lo puedes relacionar con algún otro parámetro externo del sistema que tú puedas medir. Es decir, tú puedes configurar el sistema para poder medir esa presión.